Buenos días, mis hermanos. Como cada domingo nos reunimos nuevamente en la casa del Señor y hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que desde ya los invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Ya hemos avanzado y estamos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, donde el apóstol Pablo comienza ahora a dar requisitos acerca de los diáconos, de los pastores, de los ancianos, de los obispos. Y prácticamente todo el capítulo 3 habla de esto, pero hoy nos vamos a centrar solamente en el versículo 1 y los otros domingos iremos detalladamente viendo las características y los requisitos que Dios mismo pone para esta labor, para este oficio. Así que vamos a la palabra de Dios, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, también porque a pesar de estas circunstancias nos has mantenido unidos, nos has mantenido en paz, Señor. Estamos con vida y podemos alabarte y podemos, Señor, estar acá, Señor, en este servicio. Gracias, Padre Santo, por tu palabra también que va a ser esta tarde exhortada a cada uno de nosotros y que cada uno llegue según lo que tú has destinado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el sermón de hoy lleva por título Un noble anhelo. Porque vamos a hablar de que es un anhelo noble lo que vamos a hablar hoy. Bueno, el apóstol Pablo, después de haber exhortado acerca del rol de la mujer en la iglesia y dar claridad acerca de la función que debe cumplir y las funciones del pastor, ahora ya pasa directamente a hablarnos y decirnos que esto del pastorado es un atributo que Dios reservó para los varones dentro de la iglesia. Pero acá acota más el tema y nos dice que no es cualquier varón. Habla de algunos requisitos, por ejemplo el versículo dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y empieza a dar un montón de requisitos, con lo cual, si alguna hermana quedó por ahí diciendo, pero ¿por qué solamente el varón y la mujer? No, es que no se trata de cualquier varón. Aquí el apóstol ya entra al área chica, como decimos, y nos dice, mira, el varón que anhela obispado o pastorado, que son palabras que podemos ocupar indistintamente, debe tener ciertas características, debe tener ciertos requisitos. Y aparte de eso debe tener llamado y debe tener una confirmación por parte de la iglesia, que es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Ya? Entonces, él comienza diciendo palabra fiel es esta, palabra fiel. Y acá quiero también dejar claro algo, que lo que el apóstol Pablo está exaltando cuando dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es que el apóstol esté exaltando el que alguien anhele el ser un pastor en la iglesia. Siempre hemos aprendido y siempre se ha enseñado, y es así, que el cargo busca a la persona, no la persona al cargo. Lo que está diciendo acá, lo que Pablo considera bueno, no es que alguien busque ese cargo, sino que lo que bueno es la obra. Si nos fijamos, dice, es el oficio, no el esfuerzo. Él dice, buena obra desea. ¿Qué? Ser un pastor, es una buena obra, se desea eso. Ahora tampoco podemos decir que deja de lado completamente el anhelo que pueda haber en alguien o el deseo que pueda haber en alguien de aspirar a ser un pastor, un obispo, ¿ya? Ese esfuerzo significa sacrificio. Lo que sí debemos entender, y en esta parte de la introducción quiero comenzar ya a hablar de eso, esto de ser un pastor, de ser un obispo, de ser un anciano requiere sacrificios. Entonces por eso es que en aquella época Pablo dice, el anhelo de alguien por esto también es algo importante. No cualquiera estaba dispuesto, las circunstancias eran adversas, tenían oposición de todas partes. Y cuando venían los opositores, el primero que le cortaban la cabeza era el obispo, era el anciano o era el pastor. ¿Ya?
Entonces por eso que Pablo dice esto. Aparte de todo esto, de este elogio, por decirlo de alguna manera, que Pablo hace al aspirante, debemos considerar de que ya Timoteo, siendo un joven pastor, tenía problemas, tenía que lidiar con falsos maestros. Habían personas que habían entrado a la iglesia, que estaban queriendo manejar la iglesia, que no eran, por decirlo así, que sus motivaciones no eran las mejores. Entonces por eso que Pablo dice, esta tarea es una tarea noble, es una buena obra, y no cualquiera la puede hacer. No cualquiera la puede hacer. Y el oficio mismo es una tarea noble. No es la nobleza de querer ser esto. ¿Ya? Los ancianos y los obispos se les llamaba así, ancianos por un tema también de edad y de dignidad, se llamaban presbíteros, ancianos, como era en Israel. Hoy día serían pastores, les repito, serían pastores, para no confundirnos con eso. ¿Ya? Hoy día los vamos a llamar pastores. Entonces, el modo en que estas personas debían conducirse era lo que a Pablo le interesaba acá. A Pablo, más que desarrollar las funciones que debía hacer, eran las características morales, las virtudes que tenía que tener esta persona. Y de eso es lo que va a hablar, y vamos a hablar este domingo y lo siguiente. ¿Ya? Nosotros, hermanos, en aquella época debemos entender que no era fácil ser un pastor, no era fácil ser un anciano. Hoy día tampoco lo es. Vamos a ver más adelante que tampoco, y cada día se complica más esto. Pero lo importante acá es que Pablo está diciendo, esta es la forma en que deben conducirse las personas, los hombres, los varones que quieran abrazar el sagrado oficio del pastorado. De esta manera, deben ser de esta manera. Y que por favor nadie los mire en menos. Nadie los tenga en menor, por decir, con menos dignidad o algo por decir, este es un oficio menor. No, él está dignificando la labor del obispo, dignificando la labor del pastor. Hermanos, el pastor tiene que tener una convicción tal que en algún momento lo lleve incluso a arriesgar su vida, su seguridad personal, por la tarea de apacentar la iglesia del Señor. Esa persecución que había en el primer siglo ya está comenzando ahora en los últimos tiempos, con las nuevas leyes. Por eso es que estos requisitos son tan necesarios. Y las personas tienen que calificar, por decirlo de alguna manera. De lo contrario, a mitad de batalla arrancarán, huirán cuando estén en el fragor de la lucha. Para que no huyas en el fragor de la lucha, tienes que tener ciertas características. Algunos serán llamados en su juventud, otros en una edad adulta, otros mayores, no sé, pero lo importante es que en el momento en que la persona es llamada y es confirmada por su iglesia, dedica 100% su vida al servicio del Señor. Timoteo ya se había enfrentado, si ustedes se fijan, él ya estaba lidiando, como les dije antes, con falsos maestros. Ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo comienza diciéndole, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, había gente, había líderes que se habían levantado en la iglesia que estaban enseñando diferente doctrina y él tenía que corregir. Ahí después en el capítulo 4 de 1 Timoteo, 1 Timoteo 4:1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creó Dios, que es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, habían personas que ya estaban introduciendo ideas nuevas. Y en los postreros días será lo mismo. Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 3, dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hermanos, Timoteo estaba luchando.
Timoteo estaba luchando. Volvamos al capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería. O sea, había gente que se dedicaba a hablar cosas vanas en la iglesia. Timoteo tenía que ordenar esto. Entonces Timoteo, lo que le está diciendo Pablo ahora, mira, cuando alguien anhele el obispado, cuando alguien anhele ser un pastor, después le dice más adelante, no pongan las manos con ligereza. Fíjense bien, que sea un testimonio en la iglesia, que haya un anhelo interior, que haya un deseo. No entendían nada, no entendían ni la ley. Ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno legítimamente. Y ahí empieza a hablar de todo lo que es la ley. Pero estos no entendían nada y se consideraban doctores de la ley. Incluso en el capítulo 2, en el versículo 12, habla de algunas mujeres que viendo quizás este desorden, esta anarquía, querían tomar posiciones. Porque dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Se había desordenado la iglesia. Totalmente. Totalmente se había desordenado la iglesia. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es decir, en la iglesia había gente que estaba viviendo en pecado y nadie le decía nada. Y el apóstol dice, hazlo público, porque por último les va a dar vergüenza y por la vergüenza lo van a dejar. Entonces hay tantas cosas que el apóstol Pablo le pide a Timoteo en esta exhortación, pero yo quiero que también esta mañana cada uno de nosotros lo tome para sí mismo, no pensando, es que yo no tengo la aspiración de ser pastor, ser obispo, no. Toda la carta, 1 y 2 de Timoteo, son consejos para todos los hijos de Dios, en primer lugar. En términos generales, y específicamente en este caso estamos hablando de las personas que quieren abrazar el oficio de pastor. Por eso vamos a decir hoy que todo anhelo al pastorado o servicio cristiano debe ser por un llamado de Dios, un llamado de Dios. Vamos a ir desglosando este versículo que hoy día es un solo versículo, pero esperamos tener que Dios nos dé claridad en esto también. Por ejemplo, dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, entonces lo primero que se nos dice que esto es exclusivo. Dice, si alguno, no dice todos, alguno. De toda la iglesia serán unos pocos, finalmente 1, 2, 3, no sé. La Biblia dice, si alguno anhela obispado. Y habla de una palabra fiel. Esta palabra fiel se repite también. Por ejemplo, cuando el apóstol quiere presentar una verdad que es fundamental, que es de importante, que es conocida entre los creyentes, que quiere remarcarla, y dice palabra fiel, era como un dicho de aquella época, palabra fiel es esta. Por eso, ahí en el capítulo 1, en el versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Usa la misma frase, palabra fiel y digna. ¿Ya? En el capítulo 4, en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Después en 2 Timoteo, en la segunda carta, usa lo mismo. En el capítulo 2 de 2 Timoteo, en el versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, cuando quiere reafirmar algo, cuando quiere darle la importancia que tiene, cuando quiere como decir, esto sí que es verdad. O sea, aquí no hay duda de esto, Él lo usa así. Después más adelante en Tito capítulo 3, versículo 8, dice así, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, palabra fiel, y él comienza diciendo palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta palabra fiel, esta cosa importante, esta cosa que es necesaria, esto que es de un valor tan grande, eso es palabra fiel. Hermanos, el liderazgo en la iglesia era y es una responsabilidad seria y sagrada. No es cualquier responsabilidad. No es como ser presidente de un club deportivo. No es como ser el presidente de curso. No es estar ahí por querer ser líder de algo.
Es una responsabilidad seria, es una responsabilidad sagrada, hermanos. En aquella época, en la época de Pablo, no con facilidad cualquiera llegaba al pastorado. De hecho, muchos rehuían, como le dije antes, por el temor a su vida, a su integridad. Además, eran rechazados por la sociedad contemporánea. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, el Evangelio se predicó en el primer siglo y muchos de los que creían no eran de la gente importante. Había también, cuando Pablo dice que algunos de la casa de César creyeron, dice que algunas de las mujeres nobles seguían a Jesús. La mujer de un gobernador, ¿te recuerdan? María Magdalena, eran mujeres importantes de la época y seguían a Jesús, ¿ya? Pero hermano, la persecución existía y eran blancos de persecución. Hoy es igual y será peor. Eso tenemos que entenderlo, tenemos que tenerlo claro. Pero quiero también dejar en evidencia esto que dice palabra fiel. Si alguno, ustedes dirán, ¿qué importancia tiene esto de los ancianos, esto de los obispos, esto de los pastores? Era tan importante que en aquella época, cuando se hizo el primer concilio, el concilio de Jerusalén, cuando había una discusión acerca de qué hacer con los gentiles, qué prohibirle, qué no prohibirle a los gentiles, ¿ya? Y se hizo un concilio exclusivamente para dirimir sobre este asunto. Dice que se hizo con los ancianos. Vamos a Hechos capítulo 14. Cuando Pablo predicó en Iconio, en Listra, en Derbe, y ahí en Listra después dice que fue en sus primeras predicaciones, y Pablo empieza a constituir ancianos. En Hechos 14, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero quiero que vamos ahí al siguiente, que es el capítulo 15, estos ancianos que habían sido constituidos, la importancia que tenían. Como les comenté antes, empieza este concilio que se realiza en Jerusalén, era para dirimir acerca de lo que pasaba con los gentiles y qué se debía prohibir y qué no se debía prohibir, qué se debería enseñar. Entonces, en el Hechos 15:2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, los ancianos trataban asuntos referentes a la administración de la iglesia, al orden de la iglesia, a la doctrina de la iglesia incluso. Estos ancianos, como les dije antes, hoy día hay distintas cosas, porque hoy día tenemos una estructura en muchas iglesias donde a veces hay un solo pastor, pero en aquella época no era así, bíblicamente no es así. Había muchos ancianos, habían pastores, y hoy en día separamos por una cosa más bien pedagógica, no sé, de práctica entre ancianos, pastores, pero siempre fue un solo grupo, ¿ya? Bueno, ahí mismo en el capítulo 15, vamos a seguir para darle la importancia que tiene, en el versículo 4 dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y refirieron, pero todas las cosas que había hecho. Versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 22, Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Siguen los ancianos. Versículo 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Entonces,
Los ancianos o obispos, o como le decíamos en aquella época, los pastores, tenían una importancia dentro de la iglesia vital. Estaban junto a los apóstoles administrando la iglesia, dirigiendo la iglesia, liderando la iglesia. ¿Ya? Por eso que no podemos imponer las manos con facilidad, dice Pablo. Por eso no puedan ustedes, permiso, a cualquiera imponer las manos para el pastorado. No se haga así, no se haga así. Es más, dice que estos obispos, estos diáconos, cuando escribe ahí en Tesalonicenses, vamos a 1 Tesalonicenses 5, Pablo le pide a la iglesia que reconozcan a los hermanos que en esta función, que le guarden respeto, que guarden honor. 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, por causa de su obra. Es decir, la importancia de estos hombres radicaba en la obra que hacían. El cargo no era lo más grande, sino la obra que realizaban ellos. La carta a los hebreos también dice lo mismo, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, dice, para que hagan con alegría y no quejándose. Los pastores van a tener que dar cuenta por las almas de su rebaño, por su iglesia. Ellos tendrán que dar cuenta. Por eso es que si a veces se ponen duros en cosas, si a veces hay restricciones, hay limitantes, y ustedes dicen, ¿pero por qué esto? No, porque Él tiene que dar cuenta. Él va a dar cuenta un día ante el Señor, por lo que haga y por lo que no haga, por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro 5, voy a leer de los versículos 1 al 4, Primera de Pedro 5, 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, apacentar la grey significa alimentar el rebaño. Eso es apacentar. Es alimentarlo mientras descansa. Debemos alimentar el rebaño. No por fuerza, sino voluntariamente. No por una ganancia deshonesta, con ánimo. Y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una corona reservada para las personas que dedicaron su vida a ser ancianos, a ser pastores, a guiar la grey. Esto, hermano, hay que entenderlo con un temor de Dios tan grande. Hay un hombre que se describe, que está en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 13. Versículos 13. Perdón, Primera de Samuel 13, 14. El rey Saúl, dentro de muchos errores que cometió, usurpó la función del sacerdote. Entonces, por este acto de soberbia, el Señor le habla, y ahí en el versículo 14 le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Si el pastor, si el anciano no guarda lo que Dios le mandó, va a ser desechado. Va a ser desechado. Porque Dios quiere un hombre que tenga un corazón conforme a Dios. No quiere uno que ande con un, ¿cómo se dice?, con un camino propio. Dios no quiere a aquel que tiene su cuento armado, por decirlo así. Dios no quiere a ese que tiene su historia que resolver, no sé, o que está ahí por ambiciones, por codicia, por cualquier cosa. Dios quiere un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. El profeta Ezequiel dice, les leo para que no busquen, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No es fácil encontrar personas, hermano. No es fácil quien esté dispuesto a renunciar. El liderazgo espiritual dentro de la iglesia, debemos entenderlo, que no se gana por una promoción, es promovido a, no, si no es promoción, no es por lobby. Eso se logra con oración, a veces con lágrimas, por confesar pecados. Una persona antes de ser un pastor con todas sus letras, habrá confesado muchos pecados de su vida, habrá buscado a Dios con humildad, muchas veces derramando su corazón. Es una rendición de uno mismo por la destrucción de cada ídolo. Todos tenemos ídolos ahí guardados y hay que destruirlos para abrazar la cruz con amor. Y lo más importante, tener una convicción inflexible, intransable, por una resuelta mirada a la cruz de Cristo. El pastor no puede dudar en eso. El anciano no puede dudar acerca de la cruz de Cristo. No puede por ningún momento dar otra opción. Él en eso tiene que ser intransigente. No debe transar. No puede ser una persona que dice que cree en Dios y cree en la evolución. No puede ser una persona que tenga dudas, que cuando le van a preguntar acerca de estos temas un poco conflictivos, quiera congraciarse con la persona que le pregunta. No, tiene que tener una convicción que lo haga hablar lo que la Biblia dice. No puede andarse haciendo el gracioso con las personas. ¿Y por qué es difícil? ¿Y por qué tiene que tener coraje? Porque lo más fácil es ser políticamente correcto, como decimos. Pero el pastor no puede ser así. Tiene que exponer la palabra de Dios. Tiene que exponer la palabra de Dios. Hay un libro, alguien quiera anotar por ahí, se llama El secreto del ganador de almas, que lo escribió un escocés, me parece que fue. Y dice ese libro: un pastor, un predicador, es un verdadero guía espiritual de hombres. Un líder cuyo poder se reconoce y se siente en el cielo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Se reconoce en el cielo, se siente en el cielo y en la tierra y en el infierno, dice. Que haga temblar a Satanás. Cuando esos tipos se recuerdan en el libro de Hechos, querían sacar un demonio. ¿Y qué decían los demonios? A Pablo conocemos. Sabemos quién es Cristo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Hermanos, el predicador, el hombre de Dios que dobla sus rodillas, que está en la batalla, es uno que el enemigo lo conoce. Que el enemigo lo tiene en la mira, por decirlo así. Hermanos, el llamado a guiar a la iglesia es tan importante. Por eso esta es la tarea más noble del corazón. Quien aspira a esta labor aspira a una tarea noble, pero es necesario que sepa todas estas cosas. Dice que es un llamado limitado. Si alguno, o sea, no mucho, si alguno, si ya la salvación es un llamado, es una elección de Dios a unos pocos, el llamado al pastorado es una elección de entre todos esos llamados a un número menor. El pastorado de la iglesia no es para todo el mundo. De partida dice, como les decía antes, habla si alguno, o sea, indica
Alguno es, en la palabra original es tis, alguno. Es un varón, es un hombre. Si alguno. Por eso después dice varón de una sola mujer que gobierne bien su casa. En aquella época, quien gobernaba la casa era el varón. Entonces dice, si alguno, en este llamado y en esta confirmación del llamado, hay algunos. Dice que anhelan. Anhela viene de una palabra que es deseo, que es como... pero es un anhelo que se exterioriza. Cuando alguien quiere algo en forma exterior. Entonces esta palabra es como cuando en hebreo dice anhelaban una patria celestial, es la misma palabra. Deseaban una patria, querían una patria celestial, pero es lo que tú ves. El anhelo es lo que tú ves. ¿Ya? Si alguno anhela buena obra, desea. Esa palabra que dice después desea es otra palabra que viene del hebreo, pero eso es ya algo que viene del espíritu interior, que es el Espíritu Santo que pone en la persona, que es el deseo interior. El que desea es el que está dando pasos para ser un obispo, para ser un pastor. Significa un hombre apasionado por eso, que pasa horas del día leyendo la Biblia, leyendo escritores, que escucha videos, que se deleita, que viene a la iglesia a conversar con los pastores, que tiene una duda, que siempre está. Que hay un deseo, hay un anhelo, hay un impulso. En este contexto está ese hombre, hay un impulso. A diferencia del anhelo, este impulso, este deseo, se refiere a un sentimiento interior, a un deseo del alma. Ahora, si nosotros tomamos estos dos conceptos de anhelo y de deseo, podemos decir que externamente la persona manifiesta esta aspiración por ese anhelo, por ese deseo interno. Ese deseo interno, ese fuego que lo quema, lo hace manifestar este anhelo. Este anhelo. Pero hermanos, en esto también debemos tener cuidado, tenemos que ser cuidadosos y sabios, porque pueden haber diferentes motivaciones también. Alguien quiere autoridad en la iglesia, hay personas que les gusta tener autoridad. El primer día de la reunión de padres del colegio van a elegir al presidente y levanta la mano. Hay gente que le encanta dirigir. En la iglesia no es lo mismo. En la iglesia hay un llamado. En la iglesia no es lo mismo. Hermanos, hay gente, y con esto, y en esto hay que ser cuidadoso, que llega al pastorado, o llega a ser un anciano, un obispo, porque es animado por otro. Otro le dice, mira, no, sí, yo creo que tú, échale para adelante. Eso no es la forma de Dios. Hay personas que están en el pastorado, o hay personas que van a un seminario, porque en muchas iglesias creen que para ser pastor alguien tiene que ir primero a un seminario o a un instituto bíblico. Entonces, quizás una persona, un joven que nació en un hogar cristiano, que probablemente puede que su abuelo, su tío, su padre haya sido un pastor, y el entorno familiar un poco lo presiona a eso, y él va a un instituto bíblico o a un seminario y estudia, entre comillas, para pastor, y llega con un diploma. Pero detrás de eso puede que solamente exista un deseo de conocimiento, un compromiso familiar, el creer que hay una tradición que seguir. Pero el pastorado no se obtiene en un seminario, no se obtiene en un instituto bíblico, ni tampoco es algo que otorgan los ancianos. El pastorado es un llamado de Dios a una persona en específico, y los ancianos lo único que hacen es confirmar ese llamado, que ven en esa persona condiciones, actitudes, que cumplen los requisitos que dice 1 Timoteo capítulo 3, que ven una vida consagrada y ellos imponen las manos confirmándolo. Pero hay mucha confusión hoy en día en esto también y debemos ser claros. Un pastor no se hace en un seminario, no se hace no digo que no esté bien si alguien quiere estudiar y aprender, que vaya, que lo haga, que se capacite. Hoy día incluso se puede hacer por internet, es más fácil. Pero el llamado, el corazón,
Y lo que Dios pone ahí, eso lo pone Dios solamente. Y eso debe estar, como les dije antes, algunas personas más jóvenes, otros en otra edad de su vida, pero lo que sí queda claro que aquella persona que es llamada va a dedicar su vida al pastorado y va a entender que no es una opción para su vida, sino que es la única opción que tiene en su vida. Y ya no podrá volver atrás, ya no podrá tener otra actividad, ya no podrá hacer nada más, porque eso va a consumir toda su vida. Porque él va a entender que esta no es una función con un horario, como es una oficina, como es un trabajo. No tiene horario, no tiene día. Él siempre tiene que estar dispuesto. Entonces, para eso, el que entra sabe que es un camino sin retorno. No puede dudar. Como decía el Señor, el que pone la mano en el arado no puede volver atrás. También habrá personas que quizás vean o crean que el pastorado le da cierto estatus hoy en día en algunos lugares, en algunos países, no sé. Y dice, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y por último, yo sé porque mi tío fue pastor o mi abuelo fue pastor. Pero tampoco es la motivación. El Señor Jesús lo dejó claro. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 42. Estaban los apóstoles discutiendo entre ellos que cuál sería llamado el mayor. Incluso dice que el relato paralelo dice que vino la madre de los hijos de Zebedeo, le dijo, Señor, que en tu reino mi hijo se sienta a tu izquierda y el otro de mis hijos, hasta hablando de Juan y Andrés, se sienta a tu derecha. Y comienzan un conflicto y una pelea de quién sería llamado el mayor en el cielo. Entonces estaban ellos pensando una posición, en un grado, en una jineta, por decirlo así. Y viene el Señor Jesús y se los aclara de tal manera, ahí en Marcos 10:42, ¿sí? Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en el reino es diferente. La lógica del mundo no funciona. No funciona la lógica del mundo. Entonces, si tú quieres jinetas, tú quieres rangos, tú quieres posición, no entres al pastorado. Porque en el pastorado muchas veces vas a sufrir humillaciones. Vas a tener que agachar la cabeza. A veces vas a tener que responder de una forma que sin ser el pastor nunca hubieses podido responder. Vas a tener que poner la otra mejilla. Porque es el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Es el trabajo que Dios está haciendo día a día. Volviendo a nuestro texto, dice, si alguno anhela obispado, dice, ¿cierto? Buena obra desea. Vamos a hablar de esta buena obra. ¿Qué es esta buena obra? El pastorado, ¿cierto? El ministerio es una buena, un kalos, dice el original, o noble, honorable, excelente obra. Este es el llamamiento más digno y glorioso que cualquier hombre puede recibir en este mundo. Cuando el ministerio cristiano es correctamente comprendido, es honorable, es importante. Es lo más grande que cualquier persona haya podido recibir. El ser llamado al pastorado es un honor, es noble, pero también la función que realizan los pastores está ahí para cualquier hermano de la iglesia, para cualquier hermana de la iglesia. Tú puedes hablarle a Cristo no necesariamente tienes que ser un pastor para hablar de Cristo.
Tú puedes llevar a alguien al Evangelio y no necesariamente tiene que ser un pastor para llevar a alguien al Evangelio. Y de hecho yo invitaba a mis hermanos el día miércoles, ahí en el virtual, ¿cierto?, al desafío de hablar más de Cristo. Y que puedan ellos mismos experimentar el gozo que se siente llevar a alguien a Cristo. Llevar a alguien a los pies de Cristo. Orar por el alma de una persona. Y darse cuenta que Dios está haciendo un trabajo en la vida de esa persona por la que tú estás orando o a la que tú le estás hablando. Es algo maravilloso. No hay un gozo más grande en la vida que eso, que ver a una persona arrepentida, haciendo una oración de fe. Y esa es una invitación para todos, hermanos. Pero acá habla que particularmente el pastor debe estar disponible y tener el coraje para ello. Hermanos, esto del pastorado, esto de predicar el evangelio, esto de enseñar la palabra, es una función, es una tarea, es una obra, dice aquí. Es una obra tan hermosa y tan grande que cualquier ángel del cielo se la quisiera. Como un honor para su carácter. Pero este oficio Dios no se lo dejó a los ángeles. Dios se lo dejó a un hombre, nos dejó a nosotros. A un pecador arrepentido para que busque y llame a otros pecadores al arrepentimiento. ¡Qué obra más maravillosa! Y esa es la labor que hace un pastor. Poder hacer que Dios vuelva a tomar el trono del el alma de esa persona. Entronar a Dios en el alma de una persona. Esa es la labor del pastor. Pero también es tarea de todo hijo de Dios restaurar el trono de Dios en la vida de cada hijo de Dios. Este trabajo debe estar necesariamente respaldado por un llamado. Si tú no tienes un llamado verdadero, si tú crees que lo vas a hacer por una tradición familiar, o porque alguien te dijo que tú podrías ser, o porque consideras que sabes mucho de la Biblia, no es lo correcto. Deben reunirse características, por ejemplo, un llamado, una confirmación de la iglesia, y también lo que habla acá dice el anhelo, es decir, el que anhela se prepara su carácter, prepara su vida, se abstiene de cosas, va botando ídolos de su vida, va sacando cosas que sabe que están mal. Eso puede llevar un tiempo, puede llevar años, puede llevar décadas, hasta que Dios te confirma, hasta que Dios pone el lugar, pone el tiempo y el momento. Y ahí será apartado para esta responsabilidad en la iglesia. La imposición de manos, le dice Pablo a Timoteo, que no se haga con facilidad, que no se haga con rapidez. Esto de la imposición de manos era un símbolo que venía del Antiguo Testamento, que era donde se hacía el sacrificio. Entonces el que hacía el sacrificio imponía la mano como una forma de decir que él estaba dispuesto a ese sacrificio. Como les dije antes, el pastorado es un sacrificio. Quizás antiguamente, antes que existiera el teléfono, no era tanto. Hoy día hay el teléfono celular, entonces a cualquier minuto, cualquier hora del día, en cualquier día de la semana, tú tienes que estar disponible porque te llega un WhatsApp o te llega un llamado a tu celular. Y tú no puedes decir, no, pero es que mi horario terminó a las 6 de la tarde. No, eso no existe. El pastor tiene que estar ahí siempre. Y tiene que apoyar a los hermanos en aquellos momentos difíciles de su vida también. Hermanos, esa autoridad espiritual que tiene cada pastor nace de un llamado de Dios y de una confirmación de su iglesia. Ustedes me dirán, llevándolo al plano de nuestra iglesia, de nuestra realidad terrenal, ¿qué pasa con nosotros? Evidente que algún día tanto el pastor Carlos como yo vamos a tener que entregar el testimonio.
y pasárselo a otros. Algunos jóvenes que vienen en esta posta de la vida, ¿cierto? Y en nuestra iglesia, evidentemente que Dios tiene jóvenes que en algún momento van a tomar este testimonio. Que van a tomar este testimonio. Que van a continuar la obra. Cuando Dios ya nos llame a este recambio. Pero será la forja del tiempo, de la vida, quien determine el carácter de esa persona. Habrá un tiempo en esta raya del tiempo, en esta línea de tiempo, Dios los va a poner en una forja. Dios va a ir puliendo el carácter, Dios va a ir haciendo cosas. Y después de eso, si pasa, si aguantas, estará, y si no, no estará. Y lo que nuestros ojos ven a lo mejor no era. Y lo que nuestros ojos no veían, Dios lo tenía guardado. Como dice Jeremías ahí, capítulo 18, y la tomó, dice que la vasija, pero la vasija se destruyó en la mano del alfarero. Y eso tiene que pasar con aquel que aspire el pastorado. Si alguno de nuestros jóvenes o no tan jóvenes está en esa etapa de su vida, Dios tiene que forjar un carácter, Dios tiene que trabajar. Allí de los que dejar, hay cosas que tenemos que ir dejando. Pero hermanos, ustedes los van a desear con ansiedad. Quiero detenerme en un pasaje de Hechos, vamos a Hechos nuevamente. Hechos, capítulo 20. Pablo había constituido pastores, ancianos, en la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y en todo lo que era el Asia Menor en esa época. Y ahí en Hechos 20, versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y Pablo les encarga algo. Pablo le encarga algo tan hermoso. En el versículo 28 de Hechos 20 dice, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, si hoy día no hemos hablado nada acerca de la función del pastor prácticamente. Hemos hablado de las características que debe tener, de su moral, de su virtud, que lo vamos a ahondar más los 2 domingos siguientes que vienen, acerca de las características morales, éticas, de lo que debe tener el pastor. ¿Saben por qué? Porque acá aparece algo importante. Hoy día, además de todo esto, tenemos que agregarle el coraje, hermano. Porque de repente cualquiera de nosotros va a ser denunciado ante las autoridades porque hablamos de una manera que no corresponde, porque hoy día las autoridades quieren que nosotros hablemos un español que no existe, que le llaman ideología de género, ¿cierto? Y hay un idioma que inventaron, entonces si nosotros no hablamos ese idioma inventado, porque si yo digo cantante no les va a gustar, tengo que decir cantanta, tengo que decir adolescenta, no puedo decir adolescente, no puedo decir la adolescente, voy a tener que decir la adolescenta. Y como yo no hablo así y no voy a hablar nunca así, puedo ser demandado, puedo ser enjuiciado. Entonces esta tarea cada día se va a poner también más difícil, se necesita coraje. Entonces a todo lo que hemos visto hoy día, hermano, usted que anhela esto, agréguele coraje. Estar dispuesto. Hay que pagar un precio. Todos tenemos que pagar un precio. Pero quiero detenerme finalmente con este versículo de Hechos 20-28 que dice, por tanto, mirad por vosotros, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta iglesia, este rebaño que te toca dirigir, que te va a tocar dirigir, que nosotros estamos a cargo, no es nuestro, es del Señor, lo compró con su sangre, lo ganó con su sangre. Por eso es que el pastor, el anciano, no puede ser un hombre duditativo. En él no pueden haber dudas acerca de la sangre de Cristo, acerca de la obra de Cristo.
En la cruz de su resurrección, no puede dudar de su resurrección. No puede dudar de que la obra de Cristo es suficiente y es única para la salvación. No pueden haber ambigüedades en su discurso. Debe tener una sola línea de pensamiento y una sola línea de hablar. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él ganó esta iglesia con su sangre. Y nosotros estamos puestos aquí para predicar ese evangelio y para restaurar el trono de Dios en el corazón, en el alma de cada uno de sus hijos. Esa es la función del pastor. Amonestando a todo hombre, dice otra parte Pablo a los colosenses, amonestando a todo hombre para que lleguen a la plenitud de Cristo. Para que algún día, cuando el Señor venga, seamos un poco más maduros, un poquito más parecidos a Cristo. Porque cuando nuestros cuerpos sean transformados, le veremos cara a cara porque seremos iguales a Él. Eso es lo que es el pastorado, eso es lo que es este llamado a ser un anciano, a ser un obispo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, también porque estas palabras dichas hoy, quiero que cada uno de mis hermanos la entienda propias también, Señor, y que no lo limite solamente a una persona que cumple un rol, una función de pastor. Cada uno de nosotros, Señor, cada uno de tus hijos es llamado a predicar el Evangelio, es llamado a ser un testigo, es llamado a ser un testimonio, es llamado a hablar de ti, Señor, es llamado a defender tu obra, es llamado a cuidar la grey, Señor. Gracias, Padre Santo, por este privilegio tan grande que tenemos, que no se lo diste a los ángeles, sino que nos diste a nosotros de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.